Lección 10. Para el 6 de septiembre de 2025. El pacto y el modelo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios estableció un pacto con su pueblo en el Sinaí? ¿Por qué sangre, un libro, un santuario y hasta el sábado eran elementos esenciales en esa relación? La respuesta es más profunda de lo que imaginamos. El pacto era, y sigue siendo, una invitación divina para vivir en comunión con Él, experimentar su presencia y reflejar su carácter. Hoy vamos a descubrir cómo este pacto, lejos de ser un recuerdo antiguo, es un modelo para nuestra vida espiritual aquí y ahora. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos textos fascinantes, la verdad. Giran todos en torno a un momento clave. Hablamos de la formación de ese pacto entre Dios y el antiguo Israel, allá en el Sinaí. Y también de lo que surgió de ahí, que es el santuario. Tenemos pasajes del Éxodo, de Ezequiel, Levítico y, bueno, algunas pinceladas del Nuevo Testamento que nos van a ayudar. Exacto. Y el tema central, me parece, es ese deseo de Dios, muy claro, de vivir, de estar en medio de su pueblo. Sí. Pero claro, una relación así, tan profunda, pues no es algo, no surge así como así. Necesita compromiso, entenderse mutuamente. Claro, no es automático. Para nada. Así que vamos a ver cómo se selló ese pacto, qué fue eso de ver a Dios, que vivieron los líderes, que suena, bueno, increíble. También de dónde viene la capacidad para obedecer, que esa es la gran pregunta, ¿no? Y luego todo el simbolismo del santuario, esa morada de Dios en la tierra y en el fondo un mapa del plan de salvación. Vale, pues vamos a ello, a desgranarlo bien. La idea es entender cómo funcionaba ese pacto antiguo, esa tensión, ¿no?, entre la gracia de Dios y la parte humana, la responsabilidad, y por qué construir esa especie de tienda, el tabernáculo, fue tan importante. Empecemos por la base, si te parece. Las fuentes lo dicen claro. Dios, que los creó y que además los acababa de liberar de Egipto, quería una relación cercana con ellos. Una comunión íntima, sí. Pero eso, como decías, requiere esfuerzo, tiempo para conocerle, su palabra, la oración, compartir la fe, poner el foco en Él, no tanto en nosotros mismos. Y es justo esa conexión con Dios, según estos textos, la que te da la fuerza para obedecer. No es al revés. Fíjate en Apocalipsis 14, versículo 12, que describe a los fieles como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay una secuencia, ¿ves? Primero amas a Dios, cultivas esa relación y la obediencia viene después como una prueba de ese amor. Ajá. No es que obedezcas para que te quiera, sino que obedeces porque le quieres. Exacto, esa es la idea. Y esto nos lleva de cabeza a la ceremonia de Éxodo 24, que aquí la cosa se pone intensa. Sí, porque leen el libro del pacto y luego Moisés rocía sangre. Sangre sobre el altar y sobre la gente. Es una imagen potente. ¿Qué significa todo esto? Es una escena cargadísima de simbolismo. A ver, primero la lectura. Eso pone las cartas sobre la mesa, los términos del acuerdo, la palabra de Dios. Y luego la sangre, que representa la vida, ¿no? Al rociarla sobre el altar, que simboliza a Dios, y sobre el pueblo, es como firmar un contrato, pero a lo bestia, sellando ese compromiso mutuo. Vale. Y subraya algo fundamental, que el Dios de la Biblia busca relaciones personales. No es un Dios de programas o de ideas abstractas, quiere conexión íntima. Piensa en la creación. Las dos instituciones que Dios establece son el sábado para la relación con Él, vertical, y el matrimonio para la relación horizontal. Ambas van de relaciones. Muy interesante esa conexión. ¿Y el pueblo? ¿Cómo responde? Porque su reacción inicial es entusiasta. Dicen, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho y obedeceremos. 2 veces lo dicen. Suena a que estaban convencidos. Lo estaban, seguro. En ese momento la intención era firme, no hay duda. Pero la propia presencia de la sangre ya nos está diciendo algo más. ¿El qué? Pues que la sangre en todo el sistema de sacrificios está ligada al pecado, a la necesidad de expiación. Así que usarla aquí, en la misma ratificación del pacto, ya sugiere de forma sutil la fragilidad humana, como diciendo, vais a necesitar ayuda. Ya. Implica que cumplir esa promesa no iba a depender solo de su fuerza de voluntad. Necesitarían algo más, una gracia, simbolizada por esa sangre,
que cubriera sus fallos. Es que tendemos a pensar que somos más fuertes de lo que somos, ¿no? Y que controlamos nuestra tendencia, bueno, a desviarnos. Sí, totalmente. Necesitamos ayuda de lo alto. La gracia, la palabra, el espíritu, la única solución real al final es esa relación continua con Dios. Y justo después de sellar el pacto pasa algo todavía más extraordinario. Moisés sube otra vez al monte, pero esta vez con Aarón, sus hijos Nadab y Abiú y 70 ancianos. 73 líderes. Sí. Y el texto, Éxodo 24, dice dos veces, que vieron al Dios de Israel y que Dios no actuó contra ellos. A ver, ¿cómo entendemos esto? Se suponía que ver a Dios era mortal. Claro, fue una teofanía, una manifestación, digamos, controlada de la presencia de Dios. No vieron su esencia pura, porque eso sí sería fulminante para un humano pecador, pero vieron una manifestación de su gloria. Vale. Fue como la cumbre de su experiencia con Dios hasta entonces. Y fíjate cómo acaba. Vieron a Dios y comieron y bebieron. Comieron y bebieron en su presencia. Exacto. Sellan el pacto con una comida ceremonial, con Dios mismo como anfitrión, por así decirlo. Y en esa cultura, compartir mesa era algo muy serio. Creaba un vínculo de paz, de amistad, de lealtad. Significaba aceptación, perdón si había habido problemas y una promesa de ayuda mutua. Rechazar una invitación así era un insulto grave. Entendido. Claro, eso explica mucho por qué luego, siglos después, criticaban tanto a Jesús por comer con recaudadores de impuestos y pecadores. Exacto. Al hacer eso, Jesús estaba diciendo públicamente: os acepto, os ofrezco mi gracia, mi perdón. Estaba creando ese vínculo con ellos. ¿Y la cena del Señor? Pues tiene un eco clarísimo. Los creyentes, que somos pecadores perdonados, compartimos el pan y la copa, y eso crea un vínculo entre nosotros y con Cristo. Celebramos juntos la salvación, pero ojo que la propia Biblia nos da un toque de atención aquí mismo. ¿A qué te refieres? Pues que algunos de los que estuvieron en esa comida tan especial en el monte, como Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, Sí. más tarde la lían parda, ofrecen fuego extraño y mueren fulminados, como cuenta Levítico 10. Ostras, es verdad. Haber estado allí, haber visto a Dios y comido con Él, ¿no les dio una especie de inmunidad? ¿No les garantizó nada? Uf, qué fuerte. Es una lección tremenda. Tener acceso a la verdad, vivir experiencias espirituales muy potentes, no significa automáticamente que ya estés convertido o que vayas a ser fiel siempre. Exacto. Es una llamada de atención para cualquiera que se sienta un poco espiritualmente seguro de sí mismo, ¿no? Totalmente. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, que recorre todos estos textos. Si somos débiles, si fallamos tanto, ¿cómo es posible obedecer de forma continua, como exige un pacto con un Dios santo? Esa es la clave. Con el becerro de oro, demuestra que la promesa de haremos todo duró poco. Muy poco. Entonces, si la voluntad humana no basta, ¿cuál es la solución? Ezequiel 36 decías. Sí. Ezequiel 36 da una respuesta radical. La solución viene de Dios. Es Él quien actúa. Dice el profeta, hablando de parte de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y escucha, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un trasplante de corazón casi. Literalmente. Y sigue, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y los pongáis por obra. Es Dios el que hace el cambio por dentro. Nos da un corazón nuevo, sensible, y nos da su propio espíritu para que podamos vivir como Él quiere. Ya Josué se lo había dicho al pueblo, ¿no? No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Como diciendo, solos no podéis. Exacto, reconociendo esa incapacidad si dependían solo de ellos mismos. Pero entonces, si Dios lo hace casi todo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Solo mirar? No mirar. Nuestra parte es decidir. Decidir rendirnos, reconocer que somos débiles y entregarnos a Él. Cada día, a veces cada momento. Como decía Pablo, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la paradoja. Porque justo cuando reconoces que no puedes, te abres a que pueda Él. Si lees Ezequiel 36 con calma, los versículos 24 al 30, es impresionante cómo Dios dice: yo haré, yo os tomaré, yo os limpiaré, yo quitaré, yo os daré, yo pondré mi espíritu, yo haré que andéis. Es Él el protagonista de la santificación. Totalmente. La obediencia no es algo que hacemos para ganar puntos con Dios, sino un regalo.
un fruto de su Espíritu trabajando en nosotros. Igual que la justificación, el ser declarados justos, es un regalo que recibimos por fe. Filipenses 2:13 lo clava. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Él nos da las ganas y la capacidad. Esto nos deja una pregunta flotando, claro. Si tenemos esa promesa, ese poder, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué pecamos tan fácil? Algo para darle vueltas, desde luego. Sí. Y esta necesidad de ayuda divina nos lleva directos al siguiente gran tema, el santuario, porque justo después de todo esto, en el Sinaí, Dios manda construir una morada, un santuario para vivir en medio de ellos. Exacto, un paso crucial. A ver, la Biblia deja claro que Dios es inmenso, no cabe en edificios hechos por humanos. Eso lo dijo Pablo en Atenas, lo dijo Salomón al dedicar el templo. Claro, Dios es más grande que cualquier templo. Por supuesto, pero el santuario terrenal tenía una función, digamos, pedagógica. Por un lado, era un sitio físico donde la presencia especial de Dios, la Shekinah, se iba a manifestar. Un lugar concreto. Pero sobre todo era como una maqueta en 3D llena de símbolos para enseñar el plan de salvación. Cada objeto, cada ritual apuntaba a Jesús. Y se construyó con ofrendas voluntarias del pueblo, ¿no? Sí, ofrendas voluntarias y muy valiosas. Oro, plata, bronce, telas preciosas, mostrando su compromiso. ¿Y las instrucciones? Madre mía, ocupan capítulos enteros del Éxodo, el arca del pacto con su tapa, el propiciatorio, la mesa de los panes, el candelabro de oro puro, los altares, las cortinas de lino de colores, todo con medidas exactas. Increíblemente detallado, sí. Y se insiste mucho en que todo se haga según el modelo, el diseño que Dios le enseñó a Moisés en el monte. Un modelo. Sí. Y ese modelo terrenal, como explica muy bien el libro de Hebreos, sobre todo en los capítulos 8 y 9, era como una copia o una sombra de algo más grande, el santuario celestial. El santuario celestial es donde Cristo está ahora como sumo sacerdote, el verdadero centro de operaciones de la redención. El terrenal fue vital durante siglos, enseñando y siendo punto de encuentro. Hasta que Cristo murió. Exacto. En ese momento, el velo del Templo de Jerusalén se rasgó de arriba abajo, un símbolo potentísimo. ¿Qué significaba? Que el sistema terrenal de sacrificios y sacerdotes había cumplido su función, que el camino a la presencia de Dios estaba ahora abierto para todos, directamente, a través de Jesús y su sacrificio. Ya no hacían falta intermediarios terrenales ni rituales repetitivos. Entiendo. Ahora, para construir ese santuario terrenal con tanta precisión y belleza, Dios no solo dio planos, también dio habilidades especiales. Éxodo 31 habla de un tal Bezalel. Sí, y es fascinante ese detalle. Es la primera vez en toda la Biblia que se dice que Dios llenó a alguien con su Espíritu Santo para una tarea específica. ¿Y cuál era la tarea? Ser un artista y un artesano. A Bezalel, a su compañero Ajolía y a otros, Dios les dio sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte, de forma sobrenatural. O sea, capacidad artística, conocimiento técnico, todo. Sí, para hacer el tabernáculo exactamente como Dios quería. Es curioso, ¿eh? La primera vez que se habla del Espíritu llenando a alguien es para crear belleza y trabajar con habilidad. Dice mucho del valor que Dios da a la excelencia y al arte puesto a su servicio. Es verdad, muy interesante. Y justo en medio de todas estas instrucciones sobre materiales, diseño, arte, Dios mete un recordatorio solemne sobre el sábado, en Éxodo 31. Parece un poco fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué ahí? Bueno, el propio texto nos da la pista. Dice que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo para algo muy concreto, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ah, o sea, ¿el sábado está conectado con ser hechos santos? Exactamente. Guardar el sábado, ese descanso semanal confiando en Él, reconociendo que Él es el Creador y el Redentor, está unido al proceso de santificación. El sábado nos recuerda cada semana quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación a Él, su pueblo, a quien Él está transformando. Es como un ancla, incluso mientras construyen el lugar de adoración. Vale, entendido. Y el punto álgido de estas instrucciones en Éxodo 31 es cuando Dios le da a Moisés las 2 tablas de piedra, grabadas por Dios mismo, con los 10 mandamientos, y tenían que guardarse en un sitio muy específico, dentro del arca del pacto,
en el lugar santísimo. Exacto. Pero no de cualquier forma. Tenían que estar debajo de la tapa de oro magirizo del arca. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Propiciatorio. Exacto. ¿Qué significa? La palabra hebrea es kaporet y viene de una raíz, kafar, que significa cubrir, expiar, hacer propiciación. Ah, El simbolismo aquí es brutal. Piénsalo. La ley, los 10 mandamientos, que reflejan la justicia perfecta de Dios y que, claro, nos condenan porque no los cumplimos. Esa ley está guardada dentro del arca. sí. Pero justo encima de la ley, que te declara culpable, está el propiciatorio, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba y donde una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio. Era el punto donde se daba el perdón, la misericordia al pueblo arrepentido, gracias a esa sangre que cubría la transgresión de la ley que estaba justo debajo. Exacto, una imagen física del Evangelio casi. Como dice ese comentario que citabas, basado en el Salmo 85. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La ley dentro es la verdad y la justicia. El propiciatorio encima, con la sangre, es la misericordia y la paz. Lo has resumido perfectamente. Es el corazón del mensaje del santuario y, en el fondo, del Evangelio. Nos muestra nuestra situación, culpables ante la ley justa de Dios, y nos muestra la solución de Dios, un camino de perdón basado en la expiación y la misericordia. Nuestra salvación depende totalmente de Él. Y todo ese sistema de pecados confesados, transferidos simbólicamente al santuario con la sangre, apunta directamente a lo que hizo Jesús en la cruz y a lo que sigue haciendo, según Hebreos, como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Bueno, pues haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos explorado, vimos cómo se estableció el pacto en el Sinaí. Palabra de Dios, sellado con sangre, símbolo de vida y expiación. Vimos esa promesa increíble de Dios de vivir entre ellos y darles poder para obedecer. Sí, una promesa que choca con nuestra debilidad. Exacto. Y luego el santuario no como una tienda sin más, sino como una elección visual complejísima del plan de Dios para salvarnos. Vemos cómo se mezcla todo. La ley, la gracia, la necesidad de un cambio interior, la santificación y lo vital que es tener una relación personal con Dios. Sí, ha sido un viaje por esa tensión constante, ¿no? Entre lo que Dios inicia, su deseo de estar cerca, su perdón, su poder, y nuestra respuesta, nuestra necesidad de rendirnos, de tener fe, de obedecer por amor. Y todo dentro del marco de su soberanía, su justicia, pero sobre todo, su increíble misericordia. Y para dejar algo en el aire para seguir pensando, si el propiciatorio, ese sitio físico de la expiación, de la misericordia, estaba puesto a propósito justo encima de la ley que nos condena, ¿cómo nos puede ayudar esa imagen, ese mueble del Antiguo Testamento, a repensar hoy la tensión entre la justicia de Dios, que es innegociable, y su misericordia, que es insondable? ¿Cómo vivimos nosotros ese equilibrio en nuestra propia experiencia de fe, de perdón? Ahí queda eso. El pacto de Dios no es historia muerta, es una promesa viva. Así como Israel dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Hoy tú también puedes responder con fe y obediencia. No se trata de tus fuerzas, sino del Espíritu Santo que te capacita. El santuario, la sangre de Cristo y la ley de Dios nos recuerdan que su gracia cubre nuestra fragilidad y su Espíritu transforma nuestro corazón. El pacto eterno es la garantía de tu salvación y la seguridad de que Dios habita contigo. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a compartir este video, suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos y dejar en los comentarios ¿qué significa para ti vivir bajo el pacto de Dios hoy?